de River Plate de Argentina. Bueno, hubo un caso, salimos del deporte y nos metemos en lo que tiene que ver con la política internacional y los medios. Hubo un caso estos días de 3 o 4 son ciudadanos cubanoamericanos. 4 ciudadanos. Ciudadanos cubanoamericanos que fueron detenidos por las autoridades de Cuba en la isla. Estaban preparando unos atentados terroristas en contra de instalaciones militares y de esa manera buscaban desestabilizar a la revolución cubana. ¿Por dónde empezamos, doctor, el tratamiento de este tema que tiene algunas aristas? Me parece que vale la pena destacar y en eso vamos a trabajar en nuestra hora de hoy. Yo creo que podemos empezar con el reporte de Telesur, la nota número 6, que nos da cuenta sobre esta detención de 4 ciudadanos cubanos que viajaron en algunas oportunidades a Cuba para hacer una operación logística y buscar posibles lugares para desestabilizar a la revolución cubana. Ellos mismos admitieron esta intencionalidad, señalaron quiénes son los que están encabezando esto, algunos conspicuos ciudadanos cubanos residentes en Miami que durante décadas se dedican a desestabilizar a la revolución, y esta admisión está... Vamos a empezar a desentrañar esta vaina con entonces la nota número 6, reporte de la cadena Telesur. Ojo con la tele, ojo con los medios. De acuerdo con la información, los detenidos reconocieron que pretendían atacar instalaciones militares con el objetivo de promover acciones violentas. Según el Ministerio cubano, desde mediados del año pasado, 3 de los capturados habían realizado varios viajes al país caribeño para estudiar y modelar su ejecución. También reconocieron que los planes terroristas se han estado organizando bajo la dirección de reconocidos enemigos de Cuba, como Santiago Álvarez Fernández, Magriñá, Osvaldo Mitad y Manuel Alzugaray, quienes residen en Miami y mantienen estrechos vínculos con el connotado terrorista Luis Posada Carriles. Hoy salió la noticia de que un comando terrorista había sido aprehendido desembarcando en Cuba. Una guarimba marítima, pero una guarimba. De la misma forma que se le han impuesto aquí las guarimbas a ustedes. El mismo engendro del terrorismo siendo alimentado de los Estados Unidos para dividir nuestras sociedades artificialmente, para conquistarnos, para engendrar la violencia donde queremos construir la paz. Aquí en Miami, donde llegamos nosotros, estaba en manos de la mafia cubano-americana. Ahora está en manos de la mafia cubano-venezolana. Ya no solamente tenemos la pequeña Habana, ahora tenemos la pequeña Venezuela. Y en esos lugares se incuban las actividades que ustedes, jóvenes venezolanos, van a tener que enfrentar. René González, uno de los 5 antiterroristas cubanos que pasó más de una década, casi 2 décadas en cárceles de Estados Unidos, hoy está libre, visitó a Venezuela, tuvo esa reunión y justamente se refirió al tema de estos terroristas detenidos y los eternos, podríamos decir ya, planes desestabilizadores de la principal potencia mundial en contra de Cuba. Pasamos a repasar parte de la información en la nota número 1, por favor, señor director, que fue publicada en medios de comunicación. En este caso, vamos de nuevo con La Jornada, ya estuvimos ayer repasando algún material de ellos. Cuba, el terrorismo viene otra vez del norte. Nos dejan, por favor, pasamos a la 1 y nos dejan el micrófono abierto para que vayamos comentando. Vamos a la pantalla. Ahí está, página de opinión. Cuba, el terrorismo viene otra vez del norte. El autor es Ángel Guerra Cabrera, uno de los principales articulistas del periódico La Jornada de México. Periódico progresista, periódico de izquierdas, muy influyente en ese país de América del Norte. ¿Qué podemos leer aquí, doctor? Tenemos información muy candente diciendo de dónde viene en realidad el terrorismo en nuestro continente. Lo que dice es que el terrorismo viene del norte y lo que reseña es lo siguiente: cada 30 de abril, todos los años, Estados Unidos presenta una lista de países que patrocinan el terrorismo. En esa lista, obviamente, Estados Unidos volvió a poner a Cuba.
lo que hace Ángel Guerra Cabrera es explicar cuáles son las acciones y la paradoja de que mientras Estados Unidos dice que Cuba patrocina el terrorismo, en Habana detuvieron a 4 ciudadanos cubanos procedentes de Miami que intentaban hacer acciones terroristas contra la isla. Hace 8 días Estados Unidos, el Departamento de Estado, emite un informe. Dice: Cuba es uno de los países que patrocina el terrorismo. 7 días después, no, ¿cuándo detuvieron estos? 5 días después. 5 días después, las autoridades cubanas detienen a estos 4 terroristas muy ligados a la mafia anticubana de Miami y a Luis Posada Carriles, en el intento de establecer algunos atentados terroristas en contra de instalaciones militares. Entonces, obviamente, la pregunta es: ¿quién es el patrocinador del terrorismo? Y la respuesta es bastante obvia, porque estos personajes que hoy fueron detenidos, o que estos días fueron detenidos en Cuba, se han paseado durante años y años por las calles de Miami, igual que Luis Posada Carriles, que cometió distintos atentados terroristas en nuestra América contra Cuba. Quiso asesinar a Fidel Castro, voló un avión de Cubana de Aviación con más de 70 muertos, y otros atentados. Fue torturador en la policía venezolana ya por los años 70, un personaje nefasto que intentan ser enjuiciado en Venezuela y vive protegido desde siempre por Estados Unidos y por sus servicios de inteligencia. En este caso, doctor, ¿cómo podemos ligar, cómo se relacionan estos terroristas capturados con Luis Posada Carriles? ¿Hay relación o no? Sí, lo que reseña este artículo es que estos personajes están vinculados al grupo de Santiago Álvarez y Posada Carriles, que son conspicuos conspiradores desde Miami contra la Revolución Cubana. Han hecho todo tipo de intentos para desestabilizar la revolución, desde atentados, desde organizaciones de disidentes, desde financiamiento millonario, multimillonario a organizaciones o a personajes dentro de la isla. Entonces, esto es lo que queda claro, es que no son nenes de pecho, organizaciones pequeñas, sino que se trata de personajes que tienen el aval y la protección del propio gobierno de los Estados Unidos. Bueno, aquí estoy repasando parte de la columna de Ángel Guerra Cabrera, y en uno de los casos, como usted decía... Aparte de qué amiguitos que tiene Posada Carriles, ¿no? Es común, dice, la trayectoria de uno de los terroristas es común en cuanto a su febril dedicación a lo largo de décadas a actividades terroristas contra Cuba. A los 2 primeros participantes en el frustrado atentado contra Fidel Castro en Panamá, y autores del curioso ingreso ilegal de Posada a Estados Unidos. Las autoridades les ocuparon en 2005 el más grande alijo ilegal de armas de guerra que se tenga noticia en Florida. Pero ello no impidió que los calificados de luchadores por la libertad por los fiscales fueran puestos en libertad antes de 3 años. Esto es lo que le comentábamos. Las relaciones con Posada y la protección legal que se le da a este tipo de terroristas en territorio estadounidense. Se produce esta detención, y lo resaltamos una vez más, justamente muy pocos días después de que Estados Unidos emite un comunicado, un informe en el que acusa a Cuba de ser patrocinadora del terrorismo. Luego aparece también en una conferencia de prensa, se inquiere a una de las voceras del Departamento de Estado de Estados Unidos acerca de, bueno, ¿cuáles son las pruebas para decir que Cuba está ligada a actividades o que patrocina el terrorismo? Y no pudo sostenerlo, porque no se mandan a estos voceros a sostener posiciones y no saben qué decir, porque realmente es muy complicado que entender que se diga que Cuba es un país patrocinador del terrorismo, cuando Cuba, si algo ha hecho desde el triunfo de la revolución en el año 59, es justamente promover otro tipo de integración, digamos. El ejemplo de los médicos, del envío de miles y miles y de la formación de miles y miles de médicos en América Latina, muchos de ellos que sería imposible tener una formación universitaria si no fuera por Cuba, es la demostración de que lo que lleva Cuba a América Latina es otra cosa, y que Estados Unidos es el país que tiene a lo largo de su historia 135 intervenciones militares en 135 países, queda claro. ¿Y cuáles son las intenciones políticas que están detrás de este hecho? De que en Miami se haya organizado una célula terrorista
para realizar nuevamente atentados en Cuba. Me parece que parte está develado en esta columna de Ángel Guerra Cabrera. Les voy a leer parte del último párrafo. Dice: cada vez son más las voces que en Estados Unidos claman por el inicio de una normalización de relaciones de Cuba con Washington. Empresarios, académicos, religiosos desean que haya una normalización de relaciones y que se termine de una buena vez tantos años de bloqueo económico, más de 50 años de bloqueo económico. Nunca, dice Ángel Guerra Cabrera, nunca la opinión pública de Estados Unidos, incluyendo a los cubanos de Miami, había sido más favorable a la normalización de relaciones con la isla y al derecho de los estadounidenses a visitarla. Una reciente encuesta es concluyente en cuanto a esto. ¿Será, se pregunta Ángel Cabrera, será que una vez más la extrema derecha de Estados Unidos se propone dinamitar la eventual posibilidad de distensión? Y fíjense, vamos a presentar ahora un material que va a, tal como lo hicimos en los últimos días, a evidenciar la conexión que existe entre los grupos de ultraderecha, generalmente que se organizan desde Miami, para operar contra los procesos políticos de cambio en América Latina. Fíjese, vamos a ver un material de archivo, año, en la época que estaba haciendo... en la época en que se trataba de, se luchaba por extraditar a Posada Carriles hacia Venezuela, y este recibía el apoyo de los sectores de la ultraderecha de Miami. Vamos a ver una pequeña grabación y después vamos a hacer algún comentario adicional. A ver. Aquí está la Junta Patriótica Cubana, pero al dar estos nombres, ellos han aplaudido cada vez que el partido expresa su apoyo a Luis Posada Carriles. Presten atención a quienes integran nuestro cuerpo de directores. Senador Marco Rubio, congresista David Rivera, senadores estatales Miguel Díaz de la Portilla, Qué listadito de nombres, ¿no?, que apoyan a Posada Carriles. Y no estamos hablando de nenes de pecho, estamos hablando de congresistas. ¿Vamos a dar el contexto? Por favor. Se sí. juntan un grupo de ciudadanos influyentes de Miami que tienen una fundación para defender a Luis Posada Carriles. Luis Posada Carriles había entrado de manera ilegal a Estados Unidos y finalmente iban a detenerlo y a enjuiciarlo por ese caso, aunque estaba libre y estaba allí presente. Se veía mal, pero lo importante era el audio, estaba presente en esa reunión. Y los organizadores que estaban juntando fondos para defender a Posada Carriles dicen que uno de los principales directivos de la fundación es el senador Marco Rubio. Marco Rubio es uno de los principales referentes de la campaña político y mediática de desestabilización que se está llevando a cabo en este momento en contra de Venezuela y de Cuba desde siempre. Sus padres llegaron a Estados Unidos allá por la década del 50-60. No es el único, o sea, son personas de mucho poder. El congresista Marco Rubio, el senador, la congresista Ileana Ros-Lehtinen y Bob Meléndez también. Son tres de los principales lobistas en contra de Cuba y de Venezuela desde Miami. Entonces, lo vemos en este caso que lo nombran como uno de los directivos de la fundación que apoya nada más y nada menos que a Luis Posada Carriles, conocido por realizar distintos atentados en contra de Fidel Castro, como ya lo dijimos, en contra de la bomba que le puso a Cubana de Aviación, un avión que salió de Venezuela, etcétera, etcétera. Financiador también y compañero de estos cuatro que acaban de detener para realizar nuevos atentados en Miami. O sea, el señor, que ya tiene más de 80 años, no cesa en sus intentos de llevar adelante actos terroristas. Bien, aparece Rubio como, de nuevo lo resaltamos, colaborador o uno de los principales directivos de la organización que apoya a Posada Carriles. Ahora queremos pasar a continuación Marco Rubio, lo vuelvo a resaltar, un senador influyente en el Congreso de los Estados Unidos, que hoy justamente tuvo un intercambio con la encargada de la diplomacia de Barack Obama para América Latina, Roberta Jacobs. Exactamente, tuvieron un contrapunto
en relación a qué hacer con Venezuela y qué tipo de sanciones implementar. No es que el contrapunto era sancionamos a Venezuela o no sancionamos, sino el tipo de sanción. Marco Rubio es un duro, imagínense lo duro que es, que a pesar de que la administración Obama impone sanciones, Marco Rubio pretende que estas sean cada vez más fuertes, cada vez más claras, pretende una intervención abierta. Vamos a ver entonces, nota número 3, Marco Rubio expone ante el Senado estadounidense sobre Venezuela. Su exposición es transmitida en vivo y en directo por la cadena CNN. A ver. La inseguridad, la violencia, la falta de bienes básicos, la falta de oportunidad, la represión política. Entre tanto, Nicolás Maduro, el presidente de ese país, y todos sus secuaces viven una vida de lujo. Nuestro modelo de libertad y democracia inspira a la gente. Decimos que nosotros apoyamos estos principios. Tenemos que defenderlos cuando son amenazados, especialmente cuando son amenazados en nuestro patio trasero, con la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, que están robando dinero del pueblo venezolano, que están usando los recursos de esa nación para enriquecerse. Yo sé que el señor Maduro es un títere de La Habana, controlado completamente por los cubanos, que él es el que está recibiendo el libreto y las direcciones de Raúl Castro y de los cubanos, cómo reprimir al pueblo venezolano de la misma manera que lo han podido hacer en Cuba por más de 50 y pico de años. Vamos a estudiar sanciones en contra de este gobierno, que hasta que este gobierno no pare lo que está haciendo deben haber consecuencias. Lo que yo espero de mi propio gobierno en Estados Unidos es que se pronuncien más fuertemente y que tomen acciones concretas para castigar lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahí está, Marco Rubio, senador, tiene mucho poder. Esta gente manejó la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso de los Estados Unidos y ahora están en una campaña contra Venezuela. Además ya vimos que aparecen como uno de los principales financiadores en la defensa de Luis Posada Carriles, que a su vez es cuate, compañero de los 4 terroristas que acaban de ser detenidos en Cuba con la intención de realizar atentados terroristas en contra de instalaciones militares. Seguimos con Rubio y los tweets. Estuvo tuiteando hoy. Marco Rubio es otra de sus hobbies, le gusta mucho hablar, es muy recurrente, muy monotemático y tuvo unos tweets hoy bastante duros respecto a estos temas. Hagamos primero el corte porque tenemos que asumir esas obligaciones comerciales y luego vamos con los tweets de Marco Rubio y este entramado de la ultraderecha continental en contra de nuestros procesos de cambio. Dale. Un continente de cultura. Estamos de regreso aquí tratando, enojo con los medios, a través del Avia Yala, de desentrañar esta madeja de conspiraciones en contra de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, porque van en contra de todos nosotros. En este caso, detenidos en el caso de Marco Rubio, sus relaciones con la ultraderecha de Miami, con Posada Carriles y, evidentemente, de manera indirecta, con el caso que presentábamos a un inicio, con los 4 terroristas que acaban de ser detenidos en Cuba tratando de llevar adelante atentados en contra de instalaciones militares. Está obviamente toda conectada esa ultraderecha, parte de las pruebas se las presentamos aquí, es evidente el apoyo de Rubio y público, además como uno de los directivos principales que financió la campaña para defender a Posada Carriles. Luego el apoyo de Rubio, la denuncia en el Senado, además con una plataforma mediática como CNN, de la situación en Venezuela para presionar al gobierno de Obama a sanciones mayores. ¿Tenemos más detalles del senador? Sí, un senador que recordemos además que la comunidad cubana en Miami es uno de los lobbies más fuertes a nivel político. Tienen dentro del Partido Republicano un poder altísimo. De hecho, a Marco Rubio se lo menciona como la figura emergente dentro del Partido Republicano que justamente no le va bien con los latinos y que podría ser el primer presidente latino de Estados Unidos. Así lo plantean en muchos sectores duros del Partido Republicano. Recordemos que son aparte del Tea Party, que son estos sectores que pretenden volver prácticamente a una época medieval. A la edad de piedra. Sí. Dios libre y guarde de Rubio, presidente
de Estados Unidos. Vamos a ver algunos tweets, Sí. a ver si los ponemos en pantalla, Meta. Ahí está, estábamos abiertos con el mic para comentar los tweets de Marco Rubio. ¿Usted ve algo, doctor? Sí, le digo, ahí Marco Rubio en su cuenta dice: hay que imponer sanciones al régimen de Maduro. In English, of course. Claro. Impose sanctions on Maduro, dice. Ahí está el lobby de Marco Rubio. Hay que imponer sanciones contra Maduro. Y otro ya más que tiene que ver con Cuba. Y ya que no podía faltar en su, No en su podía. retórica. Le dejo la lectura, doctor. Raúl Castro es un violador de derechos humanos y un tirano. La gente de Cuba tiene derecho a acceder a Internet y a los medios sociales. Bien. Como o sea, si, bueno, como si no accedieran, ¿no? A muchos sectores opositores a una Internet realmente interesante y como si no fuera parte del bloqueo. Y hay otro tercero de Joanny Sánchez, dirigiéndose a Marco Rubio. Mire usted. mi apoyo, dice Joanny Sánchez, a la lucha pacífica. Todavía no lo vemos en pantalla, pero ahí está también la conexión entre estos sectores de la ultraderecha. Mi apoyo a la lucha pacífica en Venezuela y no dejen que les levanten la jaula. Ya nosotros la conocemos. Bueno, sobre lo que le decía Marco Rubio, sobre la valoración de Raúl Castro y la gente de Cuba tiene derecho a acceder a Internet y a los medios sociales, estaría bueno, ahora no nos va a dar chance, pero que hablemos de Zunzuneo y de otras plataformas, porque Estados Unidos está, y la USAID, está poniendo muchísima plata, y esto saltó a la luz pública hace algunos días, incluso el responsable en el Senado de darle los fondos a la USAID citó a su director y le pidió explicaciones. ¿Por qué la USAID está poniendo dinero para programas clandestinos de Internet en Cuba sin la autorización de nadie? Bueno, por eso son clandestinos. Sí, y además porque la USAID viene argumentando hace muchos años que no realiza ningún tipo de labor de injerencia, que su labor está vinculado al desarrollo, al vínculo con organizaciones de base y territoriales, lo cual desnuda, y justamente lo que le reprochaba a este senador era que estaba poniendo en peligro a los trabajadores de la USAID en todo el mundo, porque esto iba a demostrar que Estados Unidos realizaba acciones no santas en esos lugares. Lo cierto es que, porque estamos metiendo un montón de elementos sobre la mesa, en toda esta campaña de desestabilización está la USAID poniendo dinero para, a través de las redes sociales, generar desestabilización en Cuba, como lo lograron, porque ustedes saben que el Twitter jugó un papel importante en algunos de los países que tuvieron esa llamada primavera árabe. Entonces, Estados Unidos y la USAID están apostando a lo mismo, a generar conflictos internos, no solo en Cuba, en todos los gobiernos que no obedecen a sus intereses. Pero en el caso de Cuba están poniendo mucho dinero a través de la USAID para financiar redes sociales. Sí. Y de hecho, el embargo económico contra Cuba, porque esta es la contradicción del tuit de Marco Rubio, lo que genera es la imposibilidad de un acceso a Internet, de un acceso a televisión digital masiva, y esto se está subsanando gracias a Venezuela, que está enviando, digamos, una fibra óptica desde sus costas hasta Santiago de Cuba, para que Cuba pueda tener un acceso masivo a la Internet. Es decir, encima es falso, no es que los cubanos no pueden acceder a Internet o a redes sociales, que sí acceden, pero de una manera lenta, digamos, de una manera cara, no pueden acceder por culpa del bloqueo. Bien, vamos con la nota que sigue, nota número 5. ¿Cómo ve la cadena Fox el arresto de estos 4 terroristas, que ya les hemos mencionado anteriormente, en territorio cubano? Ojo con los medios. Tachándolos de terroristas, Cuba arrestó a 4 residentes de Miami, acusándolos de planear actos terroristas en instalaciones militares en la isla comunista. Según el gobierno de Castro y la televisión local de la isla, los detenidos admitieron que estaban cumpliendo órdenes de exiliados cubanos relacionados a Luis Posada Carriles, uno de los enemigos de los hermanos Castro, supuestamente. El gobierno de Cuba también informó que se ha puesto en contacto con las autoridades estadounidenses para informarles sobre la investigación. Bueno, ahí está, la noticia que llegaba en este caso a Mundo Fox, admitiendo la relación de los 4 terroristas detenidos en Cuba con Posada. Sí, admitiendo que es uno de los líderes de
del anticastrismo y de los que generan propaganda, generan atentados, buscan desestabilizar a la revolución cubana. Bueno, seguimos con las notas, en este caso nota número 7. ¿Cómo es la campaña mediática de Estados Unidos en contra de Cuba? En un reporte, algunos detalles sobre este aspecto, en un reporte del canal Russia Today. Vamos ahí. Un avión que a menudo se acercaba a Cuba. Su misión, retransmitir en la isla la programación de algunos medios estadounidenses. Sin embargo, este proyecto no ha podido levantar el vuelo como se esperaba. Las millonarias inversiones de la Casa Blanca en la difusión de las cadenas anticastristas Radio y Televisión Martí en la isla se han esfumado prácticamente en el aire. ¿Usted ha escuchado algo sobre Radio Martí? Es una invasión a la privacidad de Cuba como tal. Aquí no tiene que venir a volar nada fuera de nuestro país y Radio Martí nada más que se pasa la vida diciendo cosas malas de Cuba y eso es mentira. En los últimos 6 años, la iniciativa Aeromartí, ideada para divulgar el canal televisivo estadounidense, ha supuesto un gasto de más de 24 millones de dólares. Pero sus emisiones raramente llegan hasta los isleños, ya que son bloqueadas por las autoridades cubanas. Lo mismo pasa con otros medios del grupo. Las señales emitidas desde afuera buscan cumplir su objetivo final, encontrar a un receptor que capte su onda, pero aquí es casi imposible encontrar a Radio Martí. Se puede navegar durante mucho tiempo por las frecuencias cubanas, pero en vano. Los fallos en el sistema de divulgación han hecho que Washington utilice otras herramientas que José Manuel Callero, un ex agente de la contrainteligencia cubana, conoce a la perfección. Realmente la sección de interés de los Estados Unidos de América en La Habana, podríamos decir que es una escuela súper eficiente de creación de periodistas. Y digo súper eficiente porque un disidente, independientemente de su preparación, de su cociente de inteligencia, entra a la oficina de intereses y cuando sale ya es un periodista diplomado, que incluso puede ser que rápidamente sea el director de una agencia internacional, de la cual él es quizá el único miembro. Desde este edificio, el de la sección de intereses de Estados Unidos, se impulsan las políticas de la Casa Blanca. Para cambiar el caos de la ideología de los cubanos, el gobierno norteamericano ha dejado correr no solo ríos de tinta, sino también verdaderos flujos de capitales. Pero no parece que sus intereses rindan mucho. Sin embargo, los ajustes presupuestarios al fin y al cabo le cortaron las alas al proyecto Aeromartí. Los vuelos fueron suspendidos y el avión ha quedado aparcado en un hangar. Aún así, el programa ha dejado una brecha financiera notable y muchas preguntas sobre su costo. Viendo tales resultados, no puede dejar de asombrar la insistencia con la que la Casa Blanca sigue adelante con el grupo mediático Martí, sobre todo considerando que se financie con fondos públicos estadounidenses. Sin embargo, los expertos lo tienen claro. El odio hacia Cuba siempre ha sido un buen negocio. Obviamente, cuando uno se percata de estos gastos millonarios, de que no logran los intereses que ellos pretenden en la sociedad civil cubana y se mantienen a la luz de 3 décadas, puede percatarse de toda la corrupción que existe, cuántas personas viven a costa de estos programas, de decir la factibilidad que tienen. Sean cuales sean las razones o los pretextos bajo los que se gastan estas cuantiosas sumas, no cabe duda de que en esta historia hay un claro perdedor: el contribuyente estadounidense, quien paga de su bolsillo unos proyectos efímeros. Boris Kuznetsov, RT, Cuba. Bueno, entre los planes desestabilizadores también está poner un avión para que transmita señales de radio y televisión a la población cubana. O sea, la plata que se destina a estas cuestiones es muy fuerte. Creo que vayamos, doctor, la nota número 8, si puede ser, por favor, a compartir una última cuestión, que es lo que comentábamos antes. La discusión, muy cortita, una parte del debate entre Marco Rubio, el senador ultraconservador de Miami, y la principal responsable de la diplomacia estadounidense para América Latina, Roberta Jacobson, funcionaria de Obama. Tengan en cuenta lo que comentaba el doctor antes. Estos sectores de la ultraderecha presionan al gobierno, creen que el gobierno de Obama es muy blando en las medidas que está tomando en contra de Venezuela. Entonces le están presionando fuertemente para que haya una política aún más agresiva en contra de la revolución bolivariana. A ver qué pasaba hoy.
oposición en Venezuela ha pedido no imponer sanciones contra los violadores de derechos humanos, porque eso pudiera entorpecer el diálogo. ¿Quién le ha pedido no hacerlo? Cualquiera de ustedes, ¿quién les ha pedido no imponer sanciones contra los violadores de derechos humanos entre la oposición en Venezuela? Senador, no estoy cómoda para dar nombres de individuos, miembros de la MUD que están participando en el diálogo, han discutido esto. Escuche lo que acaba de decir. ¿Usted no se siente cómoda dándome sus nombres porque teme por su seguridad? ¿Qué clase de diálogo es ese? Rubio entregó 23 nombres de miembros del gobierno del presidente Maduro, de nombres que él quisiera ver incluidos en la lista. No es una lista oficial, son una lista que él tiene para ofrecer. Atención. A ver, no es fácil establecer la red de todo esto. Vamos a empezar de principio a fin en lo que presentamos en la mesa de Ojo con los Medios hoy. Primero, ayúdeme usted, doctor, 4 terroristas cubano-americanos que son detenidos por autoridades de la isla, del gobierno de Raúl Castro, que tenían la pretensión de realizar atentados en contra de instalaciones militares. Tanto como lo vimos en la columna de Ángel Guerra Cabrera, en el diario mexicano La Jornada, como lo admitía el reporte de Mundo Fox, una cadena de ultraderecha, esto, y con detalles, además se los leímos aquí, estos terroristas detenidos están íntimamente ligados con Luis Posada Carriles. Luis Posada Carriles, como lo vimos también en el video casero, está muy allegado a Marco Rubio, quien era el directivo de una fundación que desde Miami juntaba fondos para defender a Luis Posada Carriles. Y adicionalmente, el mismo senador Marco Rubio es, como acabamos de ver, quien está liderando la campaña del lobby para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Lo hace vía Twitter, lo hace con exposiciones en el Senado que son transmitidas en vivo y en directo por la cadena CNN. Así vemos entonces cómo la misma campaña, los mismos actores que tratan de derrocar a la revolución bolivariana son los que están impulsando atentados para derrocar también desde Miami a la revolución cubana. Me parece que está más o menos resumido lo que hoy pusimos sobre la mesa de Ojo con los Medios. Todo tiene que ver con todo. Es impresionante cómo esas vinculaciones no son inocentes, cómo estas personas no nacen de un repollo y cómo vienen desde mucho tiempo atrás desestabilizando cualquier proceso de cambio que hay en América Latina. Venezuela es fundamental para ello, Cuba es un objetivo ya obsesivo y lo demuestran con estos vínculos mafiosos que tienen. Y diría una cosa más, hace 8 días el gobierno de Estados Unidos dijo que Cuba patrocinaba el terrorismo. Y lo que venimos a demostrar sobre la mesa hoy, me parece que con pruebas irrefutables, es que hay senadores, hay legisladores dentro del Congreso de los Estados Unidos que tienen relaciones íntimas con estos grupos terroristas que intentan destruir nuestros procesos de cambio. Y me parece que esto ha quedado aquí hoy claramente. Qué falta de moral, ¿no? Decir que Cuba patrocina el terrorismo cuando, por ejemplo, Estados Unidos financió a la contra nicaragüense para destruir a la revolución sandinista, cuando utilizó las drogas a través de la CIA para financiar ilegalmente a grupos irregulares para destruir a una revolución. Recordemos también la invasión a Panamá en 1989, en 1983 a Granada. Es decir, no cesan, pero ellos tienen una lista en las cuales dicen quiénes son buenos y quiénes son malos. Momento de hacer un corte. Esperamos que toda la información que te acabamos de poner sobre la mesa lo hayamos hecho de manera didáctica para que se haya podido comprender, porque realmente son cuestiones complejas. Esperemos que se haya entendido y si no, te comunicas con nosotros, nos avisas y dices, no se entendió nada, vuelvan a explicar todo. Y lo hacemos con todo gusto. Vamos al último corte del Ojo de hoy, dale.